Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día domingo 19 de diciembre. El pecado de Moisés. Primera parte. Una vez tras otra, incluso en medio de su apostasía y sus peregrinaciones por el desierto, Dios proveyó milagrosamente para los hijos de Israel, es decir, aun cuando no lo merecían, y muchas veces fue así. La gracia de Dios fluía hacia ellos. En la actualidad, nosotros también somos receptores de su gracia, aunque tampoco lo merezcamos. En definitiva, no sería gracia si la mereciéramos, ¿cierto? Además de la abundancia de alimento que el Señor les había proporcionado milagrosamente en el desierto, otra manifestación de su gracia fue el agua, sin la cual perecerían rápidamente, especialmente en un desierto seco, caluroso y desolado. Sobre esa experiencia Pablo escribió: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Elena de White también agregó que dondequiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Patriarcas y Profetas, página 436. Vamos a leer Números 21 al 13. ¿Qué sucedió aquí? ¿Y cómo entendemos el castigo que el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho? Dice la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por un lado, no es difícil ver y entender la frustración de Moisés. Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, las señales, los prodigios y la liberación milagrosa, aquí estaban finalmente en los límites de la tierra prometida. Pero de repente les falta agua y comienzan a conspirar contra Moisés y Aarón. El Señor
¿no podría proveerles agua ahora como lo había hecho antes tantas veces? Por supuesto que sí, podía hacerlo y lo volvería a hacer. Sin embargo, considera las palabras de Moisés cuando golpeó la roca, incluso 2 veces. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Números 20:10. Prácticamente podemos escuchar la ira en su voz porque comienza llamándolos rebeldes. El problema no era tanto su enojo en sí mismo, que era bastante malo pero entendible, sino cuando dijo, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Como si él o cualquier ser humano pudiera sacar agua de una roca. En su ira, en ese momento aparentemente se olvidó de que era solo el poder de Dios que obraba en medio de ellos el que podía hacer ese milagro. Él, más que nadie, debería haberlo sabido. ¿Con qué frecuencia decimos o incluso hacemos cosas en un ataque de ira y hasta creemos que la ira es justificada? ¿Cómo podemos aprender a detenernos, orar y buscar el poder de Dios para decir y hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto? El espíritu de profecía nos aconseja: seremos capaces de aprender a controlar la lengua mediante la ayuda que Cristo puede conceder. Aunque Él fuera probado severamente en lo que se refiere a hablar palabras airadas y apresuradas, nunca pecó con sus labios. Hizo frente con una paciente calma a las burlas, a la mofa y al ridículo de sus compañeros de trabajo junto al banco de carpintero. En lugar de contestar con enojo, comenzaba a cantar uno de los hermosos salmos de David, y sus compañeros, antes de comprender lo que estaban haciendo, se unían con él en el himno. ¿Qué transformación se realizaría en este mundo si los hombres y las mujeres siguieran el ejemplo de Cristo en el empleo de las palabras? Matutina Nuestra Elevada Vocación, página 293. Lección para el día domingo, 19 de diciembre. El pecado de Moisés, primera parte. En toda la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, si algo estuvo claro para todos ellos, es que Dios era bueno, fiel y constante. Les daba todo cuanto necesitaran para el sustento. Además, les otorgaba plena salud y vigor. Ellos no la merecían, pero Dios les proveía por gracia. Pudieron ver todos los días que en el desierto el agua fluía y que del cielo descendía pan para su sustento. No fluía el agua de manera natural, era claro que Dios les daba agua mediante un milagro directo. De la roca salía agua fresca. Pablo afirma que la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. En el episodio que vamos a estudiar hoy, el pueblo una vez más eleva su voz de protesta contra Dios, Moisés y Aarón. Esta vez el pueblo dijo que estaba harto del desierto. Compararon a Egipto y su esclavitud y al desierto y la larga peregrinación para llegar a la conclusión que era mejor estar en Egipto y seguir siendo esclavos. Palabras llenas de ingratitud y de insensatez. A decir verdad, el pueblo habla directamente contra Moisés y Aarón. Les dicen que tienen la culpa de todas las incomodidades que ellos han vivido en el desierto. Pero un momento, debemos reconocer que el viaje por el desierto debió ser complejo. Sin embargo, también fue lleno de bendiciones, de milagros y de increíbles demostraciones del amor y del poder de Dios. A estas alturas, todo el pueblo debía haber madurado y haber tenido claro que si clamaban a Dios con amor y sinceridad, toda necesidad sería suplida. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra que no habían aprendido nada. Seguían siendo ese pueblo quejumbroso, incrédulo y testarudo que se nos mostró desde el principio en el Éxodo. Moisés, de quien se dice que era el hombre más manso de toda la tierra, nos muestra un atisbo de su impaciencia.
porque aún los hombres y mujeres más mansos tienen un límite. Esto, sin embargo, no les da la autoridad ni el permiso para que actúen movidos por su carnalidad y olvidando su investidura de siervos y siervas de Dios. Dios sabe que somos polvo, pero nos pide que nos escondamos en Él, que dejemos que su gracia nos llene, que venzamos todos los días y constantemente, no por nuestra fuerza, sino por su poder. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿En qué consistió el pecado de Moisés? Leamos la palabra de Dios. Números 27 al 12. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de todos ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice el Espíritu de profecía: al decir os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaban en lo correcto al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que se estaban realizando en favor de ellos. Esto determinó que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Para desvanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea de que un hombre los estaba guiando, Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entraran en la tierra de Canaán. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1129 y 1130. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.